¿Podemos empezar? Sí. Vale. Bueno, espera, te voy a presentar, aunque haya Vale. público. Buenas tardes, en nombre del Colegio de Geólogos, en este Día Internacional del Medio Ambiente. Hoy nos acompaña Imanol López, que es el gran jefe y fundador de la empresa Ecovideac, que es una empresa que se dedica o que trata de dedicarse a satisfacer nuestra curiosidad por el mundo de la tierra, digamos, con el medio ambiente, en este caso la vertiente geológica. Y como siempre, él nos hablará sobre, en este caso, sobre geoturismo en el País Vasco, y después de su intervención habrá un tiempo para preguntas, observaciones, tanto sobre lo que nos diga ahora, como en general sobre lo que queráis. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Imanol. Gracias. Sí, lo único, como estamos pocos, a mí me gusta que esto sea participativo, o sea que si en medio de cualquier cosa hay una duda o lo que sea, también podéis participar. Porque ya que estamos así, en familia vamos a decir, pues no veo problema. Así que nada, muchas gracias a todos por venir, por supuesto, y si os parece, pues vamos empezando un poquito. Ya veis el título, un poco de experiencias y potencial del País Vasco, no me voy a enredar demasiado. Y esto es un poco el índice, vamos a ver un poco las diferencias entre el turismo geológico y el geoturismo, si efectivamente existe turismo en la geología, el propio geoturismo que se puede realizar y desarrollar en el País Vasco, cómo comunicamos también la geología dentro del turismo, que es algo que sí que me parece bastante novedoso, por así decirlo, las claves para una buena práctica geoturística y al final un poco nuestras experiencias reflejadas, pues tanto desde mí, desde Vara, desde nuestra empresa al final, sobre todo lo que hemos ido trabajando estos 2 últimos años. Vale, pues como siempre, a mí me gusta empezar un poco definiendo qué es la geología. No sé si hoy estamos aquí todos geólogos o no. Igual queda un poco raro volver a definir qué es la geología, ¿verdad? Sí que me gusta a mí comentar, como no, porque no sé si ha hecho daño personalmente Big Bang Theory o no, pero sí que es una cosa que llama mucho y que todo el mundo se acuerda de ello por aquello de que la geología no es una ciencia real. ¿Qué solía decir Sheldon Cooper? Pues bueno, pues efectivamente es una ciencia real, es una de las únicas ciencias puras. No tratamos solo de destrucción, y de hecho hoy que estamos en el Día Mundial del Medio Ambiente no está de más reflejarlo. No siempre, ya sabéis, todos los que hemos trabajado en geo, no siempre solemos chupar rocas, que es una cosa que tú le dices a los críos a la hora de dar un taller, una charla, pues es lo primero que se lanza, desgraciadamente. Y por supuesto, no somos biólogos ni somos arqueólogos. Es una cosa que siempre hay que reflejar, porque los arqueólogos al final también suelen estar mucho hasta arriba de que les digan que son geólogos. Vamos a ver. Y bueno, y ahora sí que entramos en la parte que más nos corresponde, que empiezo por entablar un poco 2 definiciones. La primera, de Hus de 2006, sobre qué es el turismo geológico, que nos dice que es facilitar el entendimiento y proporcionar servicios para que los turistas adquieran unos conocimientos de la geología. Y en cambio, Dowling y Newton, en el año 2006 también, justo el mismo año, que parece ser el año muy clave en el que se empieza a hablar mucho del geoturismo, nos dicen que es un turismo sostenible. Aquí ya aparece la palabra sostenibilidad, cuyo objetivo principal se centra en experimentar los rasgos geológicos bajo un entendimiento cultural y medioambiental, apreciando su conversación y que es localmente beneficioso. Aquí ya nos da una serie de claves. Sostenible, cultura, medio ambiente y que es beneficioso para una determinada localidad o para una determinada población. A mí me gusta resumir mucho, definiciones todos andamos bastante entendidos, y me gusta definir el turismo geológico como que es el tipo de turismo en el que la geología puede ser únicamente un factor más, una clave más dentro de un determinado itinerario, en una determinada ruta. Y que además se compone de un recurso, de un propio intérprete y de un proyecto previo. En cambio, el geoturismo es el turismo, como hemos visto antes, que sostiene y enriquece el carácter geográfico de un local. Es decir, da un beneficio a una determinada zona. Es lo que a mí me gusta decir que es el turismo con valores geológicos, que se centra pura y duramente en la geología de un determinado lugar o un determinado recurso. Por eso decimos que el turismo geológico no es lo mismo que el geoturismo. No sé si se entiende bien la diferencia o no, o queda un poco ahí. Por eso, a mí me gusta decir que el geoturismo es el turismo con valores geológicos, por definir de alguna manera. Y una vez entramos dentro de esto, claro, existe de verdad el geoturismo, existe el turismo en la geología,
si existen estos, hay un producto turístico real, hay incluso guías turísticos, pues obviamente tenemos que dar respuesta a todas estas preguntas y vamos poquito a poco. ¿El geoturismo? Por supuesto. ¿Existe? Sí, existe el geoturismo. Si nos vamos, de hecho, a la definición que nos dice la Organización Mundial del Turismo sobre qué es el turismo, que es de las actividades que realizan las personas, los turistas, durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año y menor un día. Hoy en día estamos tratando de conseguir en el País Vasco y en Vizcaya de 2 pernoctaciones a 3. Y aquí la OMS, la Organización Mundial del Turismo, nos habla de un año. Bueno, a un año y menor un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. Por supuesto, dentro del geoturismo es turismo, porque estamos hablando de ocio. ¿Y puede la geología ser un producto turístico? Si nos basamos en lo propio que tiene el turismo, también. ¿Por qué? Porque buscamos atraer visitantes, buscamos el beneficio local. Los números importan, porque al final esto se trata un poco de vender. También es lo que más pretende el turismo, atraer una potencial clientela. Y además de eso, tenemos que desarrollar siempre planes de marketing, de comunicación y una serie de estudios de mercado. ¿Precisamente para qué? Porque no vamos a abrir una empresa, un nicho, un negocio en torno al geoturismo en un lugar donde no exista un recurso geológico. Igual que no se hace turismo en aquellas zonas a las que no hay buenos accesos, no hay una masa de pueblo importante, no hay recursos, vamos a decir, de nivel nacional o internacional. Y aparte, tenemos la capacidad de traer a la gente, ya estamos viendo hoy en día, tanto con el Geoparque como con San Juan de Gaztelugatxe, que hay una capacidad de traer al público, más allá de que salgan en una novela, decir, también, en una serie como Juego de Tronos, o porque salgas ahí a Nigartiburu, etc. O sea, hay una capacidad de atracción real. Y aparte, ¿nos interesa el recurso geológico como recurso turístico? Sí. Hoy en día, imagino que todos, no estaremos más que escuchar hablando de flis por aquí, flis por allá. Por el flis de Zumaya se ha potenciado mucho esa palabra, pero hoy en día también se está incorporando bastante a otra serie de rutas que se están realizando en Vizcaya. Y es una palabra que cada vez más va a entrar en nuestro vocabulario, seguramente del día a día. Y aparte, ¿por qué es un recurso? Porque los parajes geológicos tienen una calidad especial. La mayoría de ellos, no voy a decir todos obviamente. Porque tienen la capacidad de despertar una admiración en la gente. Si pensamos bien, las principales figuras naturales del mundo, seguro nos viene a la cabeza las cataratas del Niágara, el Cañón del Colorado, Islandia mismamente, y todos esos al final, si lo pensamos bien, son una serie de parajes y elementos geológicos que tienen interés y tienen una calidad suficiente como para que de forma masiva la gente vaya a visitarlos y a conocerlos. No sé si estoy diciendo alguna barbaridad o no. Me debatís si queréis, ¿eh? O sea, por supuesto. Y aparte de ello, si nos reflejamos en esto, ¿cómo tiene que ser un guía de geoturismo? Porque obviamente, dentro del turismo, tenemos a los propios que hacen turismo. Dentro del turismo de naturaleza suelen ser sobre todo biólogos, también algún geólogo conocemos, sobre todo dentro de parte de aves, biólogos pura y duramente, pero en la parte geológica, ¿tiene que haber un guía propio especializado en geoturismo? O más aún, ¿tiene que ser un guía que haya estudiado la carrera de geología? Pues en principio, lo ideal sería que sí, no nos vamos a engañar, porque al final va a tener los conocimientos básicos o suficientes como para guiar y enseñar a la gente de forma óptima. Pero en principio, yo, en mi opinión, y es mi opinión, porque he conocido gente que no era geóloga, pero que tenía buenos y grandes conocimientos como para entablar una charla importante con ellos, yo creo que tiene que tener unos conocimientos mínimos, sobre todo adaptados a una determinada zona. Si estamos hablando de un guía de geoturismo que no sea geólogo en Vizcaya y hace rutas en la costa vasca, tendrá que controlar una serie de términos que él quiera trasladar a la gente que venga a sus salidas. Creo que eso sería lo interesante, aparte propiamente de las propias cualidades que tiene que tener un buen guía. Que a mí me parece las más destacables que tenga una buena imagen, una formación de base, por supuesto, ser amable con la gente, saber escucharles muchas veces, tener un buen manejo del lenguaje, lo mismo que estamos hablando de formación, y por supuesto que sea puntual, a mí me parece la clave más importante. Nosotros hemos hecho salidas, no hacer nosotros, sino de ir a salidas y el guía ser el último en aparecer, que es una cosa que a mí me parece
un poco de descortés, cuanto menos. Perdone, Manuel, Sí. hay que poner, la clave está en ser discreto. Claro. ¿A qué se refiere eso de...? La clave está en ser discreto en el sentido de que los geólogos a veces y geólogas, no sé por qué siempre nos gusta, en algunos determinados casos, y aquí yo me escondo un poco, llamar la atención. Quiero decir, ir con un ropaje muy llamativo, ir con el pico al campo, hacer una guía cuando igual no tomas de interés, llevar incluso el ácido clorhídrico si hay críos. O sea, hay cosas que depende del tipo de público, creo que uno tiene que adaptarse. Pero sobre todo, el ser discreto es el que no se acuerden de ti por tu imagen y las cosas que, vamos a decir, burradas que uno puede decir lo que ha hecho, sino más bien por lo que les acabas de enseñar, por lo que acaban de aprender de una determinada zona que antes podían llegar a desconocer. De hecho, yo creo que personalmente a nosotros nunca nos ha pasado, que después nos hacen unas valoraciones, porque eso siempre me gusta hacer, que ya contaré más adelante, nunca nos han llamado la atención por nada de, pues iba un poco mal, pues iba mal. Y yo he visto luego en otras salidas que muchas personas no estaban adecuadas. O sea, pasa a veces que uno quiere ser la referencia principal dentro de una actividad, tienes que serlo, pero no ser lo más importante de la actividad. Por eso me refiero ahí con eso de uno tiene que ser discreto, estar, pero que se acuerden de la geología de la zona o de la naturaleza de la zona, no que se acuerden principalmente de ti. Ahí va un poco. No sé si eso os ha pasado alguna vez que hayáis ido a alguna guía o no, que os acordéis más del guía por los aspavientos que hacía o por la ropa que llevaba más que por lo que nos había enseñado. Seguro que nos ha pasado a todos, ¿no? Vale, y dentro de esto, ¿qué pasa? Que nos vamos a encontrar obviamente con una serie de determinados públicos que siempre van a ser cautivos o no cautivos. Cautivos los que están obligados a ir, sobre todo escolares, o incluso gente del incenso, vamos a decir, son cautivos, les llevan un determinado lugar y ellos no pueden decir ni mu. Y no cautivos, pues son los que ya se apuntan a su bola, por así decirlo. Les gusta una salida y se apuntan. Y dentro de esto sí que diferenciamos tres, que son las personas que van porque les interesa, el público muy general, el tipo B, que es un público que tiene un nivel cultural importante y maneja algo de la temática sobre la que versa un itinerario en la ruta, y el público C, que somos ya los geólogos y los especialistas puros y duros. Y dentro de esto hay que clasificar y tenemos que ser los mismos conscientes de cómo somos cuando vamos a otras salidas. Obviamente, cuando trabajamos con críos, con menores de 18, te lo van a poner o muy fácil o muy difícil. Nunca va a haber, por lo general, un término medio. Sin embargo, la gente del tipo A, por lo general, va a ser un público fácil. Van a pasar la mañana, van a pasar un buen rato y asimilan cualquier cosa. El público B, por lo general, bueno, para el día bien o mal, depende, porque son los que tienen un nivel que no sabes cuánto les va a satisfacer y si pasa algo son los que se van a quejar principalmente. Mientras que el público C sí que son fáciles de catalogar, porque a todos nos gusta cuando vamos a una guía o una salida, si ha pasado algo, ponemos muy rápido la oreja. ¿Has dicho esto? ¿Has dicho esto? Sí, no, etc. Y en cambio, si estamos más interesados en ver cómo se hace la actividad, vamos a por ser un más fácil o nos lo ponen más fácil, por así decirlo. Y en este sentido, lo podemos resumir así, en que el público cautivo nunca suele ser un problema y generalmente los críos o los mayores siempre suelen ser muy agradecidos. El público A, como decíamos, dentro de los cautivos, viene más o menos condicionados y están deseando marcharse rápidamente, no es una molestia. Los del B sí que son los que participan mucho, como decíamos, porque saben un poco de qué va toda la historia. Y a mí, el que más me preocupa siempre, la verdad, incluso a la hora de hacer charlas, es el público C, que somos los geólogos y los especialistas. Porque nunca sabemos si uno no conoce la zona, no se va a meter, pero si conoce, puede que haya problemas. O sea, y esto sí que uno se suele encontrar tanto a la hora de hacer guías como a la hora de participar en ellas. De hecho, nos pasó hace un poquito, hicimos una visita, no nosotros, participamos en una visita al puente colgante de Portugalete. Y uno de los compañeros, o sea, la guía, se lo preparó todo bien, de hecho, porque estaba un poco nerviosa, hasta el último momento estuvo con el guión. A mí me pareció que lo había hecho bien, la verdad, nos contó toda la historia del puente colgante, lo que se hacía, los precios que había por subir, por hacer bombing, etc. Y de repente empecé a escuchar quejas de mis compañeros porque se había preparado un poco, porque se lo había tal, porque igual
Eso pasa porque obviamente eran de la zona, conocían lo que había y obviamente vamos a decir que no les satisfació, no les dejó satisfechos el discurso de la guía. A mí me parecía que estaba correcto, pero bueno, esto ya es mucho más, depende de cada uno, más que probablemente que otra cosa. Y claro, si estamos hablando de futurismo, tenemos que tener una serie de claves. Una serie de claves de cara a hacer una serie de visitas. Como os estoy diciendo de rato, creo que lo más importante es que tanto el guía como los asistentes cubran sus expectativas. Que si nosotros vamos a ver el Flix de Arminza, nos enseñen el Flix de Arminza. Que si vamos a ver el pliegue inclinado de Punta Galea, lo mismo, que nos lo enseñen, aunque sea en imagen, aunque no haga falta arriesgarse a bajar. Por otro lado, los títulos y descripciones. Creo que en 5, 6, 7 palabras se pueden resumir todas las buenas salidas. Yo, si vosotros sois clientes y yo también como cliente, no me aventuraría a ir a una salida que tenga un título de estos infernales. Vamos a decir, de 2 o 3 líneas. No sé yo si me arriesgaría mucho. Más aún si luego no es ajustable el horario, el idioma, el precio. Me parece una cosa muy grandilocuente, en mi opinión. Y aparte de eso, creo que sí que siempre es vital conocer la opinión de los clientes. Tanto si somos clientes como si somos guías. Esto, que lo hacen todos, es una cosa que en cara al geoturismo nunca se suele hacer, no es lo habitual. No sé por qué, si tenemos miedo de cara a que nos evalúen, nos valoren lo que hemos dicho, o no, pero creo que es vital, sobre todo de cara a aprender y a mejorar día a día, igual que en todos los ámbitos de la vida, la verdad. Y nuestros objetivos tienen que ser sensibilizar, tanto por el medio como por la conservación, en nuestro caso, de los recursos o los lugares de interés geológico. Tenemos que despertar la curiosidad de la gente, que es una cosa que a veces nos cuesta mucho meterle, sobre todo porque estamos hablando de pliegues, de fallas, de fracturas, de facies, de una serie de términos que no son comunes para gente adulta, para gente a pie de calle, y por supuesto tienen que sentir que han hecho una buena experiencia, que han pagado bien por ello, que está totalmente justificado y sobre todo, y lo que me parece más importante, tienen que disfrutar y tienen que aprender. Aunque una persona salga de la salida sabiendo lo que es una roca, o al menos que se usa el término roca y no el término piedra, yo incluso me daría por satisfecho muchas veces. La verdad, depende de él. ¿Y cómo les alcanzamos? Al final, porque estamos hablando de geología, somos aquí todos geólogos y seguro que muchas veces hemos tratado de contarle a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, madres, de qué trataba un poco esto. Yo cuando empecé la carrera, hace 10 años, de hecho, justo este año, me contaban mis sectas que, oh Dios mío, qué bien, porque eso es de petrología, porque eso va sobre el petróleo. Y luego ya, pues enterado un poco de qué iba la cosa, me decían, ¿y seguro que vas a conseguir trabajo? Y yo, bueno, pues como si te metes en psicología o en cualquier otra carrera. Yo qué sé, o sea, por eso estaba en primero de licenciatura. El mundo era bonito, vamos a decir. Por eso, yo creo que lo más importante es captar un estímulo. O sea, al final, la gente que conoce geología, por desgracia todavía hoy en día para todos, dinosaurios, jurásicos, volcanes, terremotos. Es una cosa que podemos aprovechar. ¿Por qué no? Incluso el lenguaje del día a día. Tenemos que lanzar estímulos sobre las cosas que van a aprender. Si hay una serie de fitas o rocas volcánicas en un determinado lugar, ¿por qué no vamos a hacer referencia en un título, en una descripción, a que esas rocas son volcánicas? Si sabemos qué es lo que llama la gente. Si hay ignitas en un lugar, ¿por qué no vamos a hacer referencia a los dinosaurios? O a cualquier otro término que sea de un lenguaje más o menos común. Por supuesto, utilizar métodos multisensoriales. Hoy en día, cada vez más, y nos está pasando mucho a nosotros, no solo la gente te pide muestras de mano, que yo eso es que lo veo muy correcto, el llevar muestras de mano, rocas, fósiles, otra serie de cosas que puedan tocar, que puedan ver, sobre todo incluso en un afloramiento que les puedas llevar y puedan ellos ver que efectivamente no les estás engañando, sino que lo que estás contando está ahí. Sobre todo últimamente nos piden mucho cosas multisensoriales, y por multisensoriales me refiero a para gente que es invidente o tiene cualquier otra discapacidad visual, que puedan ellos tocar bien y saber y apreciar bien qué es. Para eso, bueno, ahora estamos en una locura que es hacer maquetas geológicas, que es una pena no traer, porque si nos valorabais y nos contabais a ver qué se podía hacer mejor. La verdad, pero es una cosa que creo que cada vez más se va a llevar, y sobre todo mucho la gente mayor nos pide, porque nuestra costumbre es llevar una carpeta A3, nos están pidiendo mucho a ver si podemos llevar iPads para ponerles animaciones de la formación de determinado lugar.
Lo cual me parece curioso porque nos lo piden los mayores y no los más jóvenes. Pero bueno, eso ya dentro del criterio de cada uno. Y por supuesto, como os decía yo hoy, creo que es vital que la gente pueda participar. Porque si participan, te pueden contar sus inquietudes, sus dudas en ese dicho momento. Y si les dejas participar al final una cosa que tenía una duda al inicio, seguramente se les va a ir olvidando, o luego les va a poder decirte. Creo que lo más importante es parecer cercano a la gente, la verdad. Y sobre todo, repasar, aunque suene examen, repasar y hacer hincapié de las nuevas cosas que han aprendido al final de la salida, o incluso por cada parada. ¿Por qué no? Y llegamos a esto un poco después de esta recopilación de cómo es el cliente y cómo es el día, por así decirlo. Llegamos a la parte de ¿hay geoturismo en el País Vasco? Que es un poco lo que versa esta actividad, esta charla. Pues bueno, principalmente, y no sé si conoceréis, hay una estrategia de geodiversidad, entiendo todos conocemos. Hay 150 lugares de interés geológico dentro de esta, porque seguro que conocemos muchos más. También tenemos la guía de Urdaibai, de lugares de interés geológico, y la de Geoparque, 55 y 54 puntos, que no están la mayoría incluidos en los LIC de la estrategia de geodiversidad Costa Vasca. Y aparte, tenemos otra estrategia anterior que trata sobre la red de espacios para la realización de geoturismo sostenible en el País Vasco, que nos da 77 recorridos oficiales en 15 geozonas. Pues vamos viendo un poco, poquito a poco, muy fácil y brevemente, la estrategia de geodiversidad, que ya hace 5 años que salió, y que tiene 4 objetivos principales en torno a la gobernanza, a las instituciones, a la educación y al turismo. Ya veis que incluso la estrategia de geodiversidad nos habla de turismo. Y dentro de esta se realizó un inventario de lugares de interés geológico. ¿De lugares de interés geológico para qué? Pues por supuesto, para tratar de poner en práctica actividades de geoturismo. Muchos de ellos, vamos a decir que son trampa, porque muchos de ellos, como son muy fácilmente expoliables, no están indicados en ningún mapa. Están en los museos, sobre todo en los de ALA, en los de ciencias naturales. Y aparte, una cosa que sí que me gusta aquí destacar, es que todavía hoy en día, excepto por las directrices de ordenación del territorio, ¿verdad, Alfonso, si no me equivoco? Esta estrategia no supone la protección de los lugares de interés geológico. A no ser que estemos hablando de zonas de costa o zonas que están dentro de Red Natura 2000, la geología sigue sin estar protegida a día de hoy. Haciendo un matiz de esto que estás diciendo y para, bueno, pues sacado para los presentes, en este año está en trámite en el Gobierno Vasco la Ley de Conservación de Patrimonio Natural. Eso es. Y en esa ley ya sí figura la protección de los... De la geología. Pero todavía está en trámite, claro, en principio saldrá a final de año o a primeros del que viene. Sí, porque la verdad que es necesario, visto cómo están pasando con algunos DIF, la verdad que entre el turismo y demás nos lo estamos cepillando un poquito. Y seguimos viendo, referente principal. Si alguien nos habla del País Vasco, ¿qué vamos a hablar de geología del País Vasco? Seguro que siempre decimos el Geoparque. Y es normal porque es una figura mundial de la UNESCO al final. Y como está en todos sitios, en todos lados, tenemos que hacer referencia a esto. Pero el Geoparque, ¿qué tiene en realidad? 54 puntos de interés, como podéis ver, muchos concentrados en Deva y sobre todo en Zumaya, y sobre todo 6 salidas, 6 georrutas para la práctica de geoturismo. En principio, como individuo personal, en grupo, en pareja, como cada uno quiera ir, y si no, se puede contratar vía Geoparque. Ya estáis viendo, imagino que son algunas, Algorri, el Tesoro Geológico, el Orreal, el Gran Mirador de Biotopos, Saconeta, Talaya, La Pare, incluso Lats, que la salió Lats, la verdad, está muy chula y a mí nunca la había hecho y este año lo hicimos y es muy recomendable. ¿Qué más tenemos? Por supuesto, la propia Reserva Biosfera de Urdaibai, como decíamos, hay una guía que nos indica 3 itinerarios a pie y 2 en coche. Que bueno, aquí ya la sostenibilidad, ya tal, pero bueno, si cada uno tiene una serie de dificultades intrínsecas, se puede realizar así. Que son recorridos que están realizados para todos los públicos, que están pensados para la realización de todos los públicos. Esto también, como digo, con matices. Debido a accesibilidad, nosotros hemos estado en muchos de estos sitios de Vizcaya, en Uribe, en Azcorri, en algunas zonas de Urdaibai, con gente en silla de ruedas, y muchas veces depende más de que ellos se atrevan que de que tú veas que hay un riesgo o que no. Porque, por ejemplo, la cuesta de la playa de Azcorri, nosotros hemos tenido una experiencia que no se atrevía y no se bajó y ya está. Es una persona que va por el monte con la silla de ruedas. Y en ese momento, pues, no se atrevía y ya está.
totalmente aceptable, se busca una alternativa. Y fuera. Son de diseño circular, que eso sí es una peculiaridad muy importante de las rutas de la estrategia de Urdaibai, que todas empiezan y terminan en el mismo punto, la mayoría. Que todas pueden realizarse, o se puede llegar hasta el principal punto en transporte público, que eso también me parece vital. Y que aparte están concebidos con un principio de sostenibilidad, como decía, con matices, por lo de los itinerarios en coche. Pero aparte de esto, ¿qué más tenemos? ¿Dónde más podemos hacer geoturismo? Pues en los parques naturales, que sí que es una cosa que siempre se nos suele olvidar. Yo en este caso únicamente he puesto los de Vizcaya, bueno, son los de Vizcaya, soy de Vizcaya, y me gusta hacer referencia a esto, y yo por eso digo que me parece que son los grandes olvidados. Parque de Armañón, Parque Urquiola, Parque de Gorbea, son zonas donde se puede realizar perfectamente rutas de actividades geoturísticas, para uno, para dos o para toda la familia, para grupos. O sea, al final se puede mezclar también senderismo con un poco de interpretación, no es un problema. Y aparte de esto, más recursos que tenemos en el País Vasco. Ya estoy diciendo aquí, la geología simplificada de la costa vasca. Cada punto que nos indica una determinada zona son zonas prácticas, ideales, para llevar a cabo rutas de geoturismo con la gente. O sea, aquí ya estamos hablando de muchísimos más recursos. Y aparte de eso ya, por hacer exageración total, sí, es muy exagerado, o sea, y esto es un mapa de todos, me gusta llamarlo a mí. ¿Qué vemos aquí? Todo chinchetas amarillas, no vemos nada, no vamos a nada. Se ven chinchetas, se ve otra serie de puntos, bueno, aquí realmente está integrada toda la geología que hay en el País Vasco que existe en una base de datos. Incluso que nosotros hemos recopilado de planes territoriales parciales, de ayuntamientos, de guías de años 68 y 90, cosas muy antiguas, por así decirlo, que hemos ido recopilando en un mapa. Pero aquí no vemos nada. Pero si nos vamos a hacernos un poco de miopía en Vizcaya, un poquito únicamente, los puntos amarillos son estos puntos que ahora están con lupa, que igual incluso se ven un poco peor en este mapa, y las líneas que veis, tanto blancas como azules, son las geozonas que hablamos de la estrategia de geoturismo sostenible. Que ya veis que en Vizcaya tenemos unas 6 o 7, por así decirlo, porque la de Urquiola es compartida, por así decirlo. Y aquí tenemos todas las geozonas reales del País Vasco. Todas las geozonas de un pequeño proyecto que realizamos nosotros, de algunas nuevas que entendíamos se podían hacer con una serie de recursos turísticos. En este caso los amarillos, ahora son los verdes, y ya estáis viendo que nos hay muchas zonas. La Sierra de Aralar, Valdegovía, Llanada Alavesa, Urdaibai, etc. Esto es el mapa de todos los recursos geoturísticos disponibles en el País Vasco. Es un mapa propio nuestro que desarrollamos y nos podemos preguntar ¿y cuántos puntos en realidad? Pues en total son 1.457 puntos, que ya veis que hemos pasado de 150 de la estrategia, que obviamente se hizo en privado con todo lo que se conocía, 55 Urdaibai, 54 en Geoparquea, a 1.500, más o menos. Obviamente existe un potencial. Es raro que uno viva en una zona, mirando los mapas incluso en detalle, es raro que uno viva, sobre todo en Vizcaya, en una zona donde no haya ningún punto de interés geológico. ¿Y qué podemos hacer con ellos? Pues una pequeña idea, que haré incluso a venta o dejaré incluso a ver, pues es realizar un pequeño vídeo con los recursos que hay en una zona. Este vídeo es uno que hicimos de la zona Uribe Costa, desde Guecho hasta Gordi, donde vamos marcando todos los puntos de interés, incluso paradas, que se pueden realizar a lo largo de esta ruta. Veis dos rayas, una es amarilla y otra verde, porque como os digo siempre la accesibilidad, nosotros siempre tratamos de pensar en la accesibilidad universal y son dos caminos bifurcados pensando en que uno es una alternativa para las personas de movilidad reducida, que no pueden ir, por ejemplo, por encima de la rasa por donde pasa por Sopera, de las casas aquellas que están justo al borde del acantilado, pues por ahí, obviamente, yo no trataría de meter a nadie ahí con una silla de ruedas, no lo vamos a negar, ni incluso la parte de Niñacoz, por así decirlo. Ya veis que van yendo poco a poco, las imágenes, lo que vamos viendo. Si el vídeo fuese más largo, y este ya dura 2 minutos y medio, si no me equivoco, pues trataríamos de poner un poco la descripción. Pero creo que como detalle para enseñar a la gente en un determinado lugar, es más suficiente. Incluso aquí pusimos las zonas arqueológicas, pues bueno, un poco porque nos solicitaron también que no nos centrásemos solo en la geología, sino que les interesará
les interesaba alguna otra particularidad natural de la zona. Y ya veis, incluso en Plencia tuvimos que poner aves y contar cositas de aves, pues bueno. Porque al final depende mucho, como decía, de los grupos que podamos tener. Y esto es la parte todo rápida, justo al final llegando a Plencia. Esto es una cosa sencilla, que no lleva mucho tiempo y ya veis que está hecho con Google. Casi lleva más tiempo cortar y editar que hacer la propia ruta. Hostia, la data, porque al final esto es una cepa de la Red Natura 2000 y hay conservación de aves. Y lo mismo, la ruta municipal, la ruta alternativa. Nos vamos hasta el Castillito de Gorliz y luego hasta el Faro. Y ahí termina este vídeo. El conjunto de Gauvillán, el Flis Negro, la formación Monte Grande. Y ahora ya al Faro. Una perspectiva de toda la vista. Y esto es un vídeo simple y llano sobre capacidades geoturísticas de una zona. Y bueno, no sé si estoy hablando mucho o no, alguna cuestión, alguna cosa, una particularidad. Vale, brevemente, ¿cómo entiendo yo que hay que comunicar geología dentro de actividades turísticas? Recalco, dentro del turismo. Algunas ventajas, inconvenientes y algunas pequeñas generales y consejos que hemos ido viendo. ¿Qué pasa? No podemos enseñar ninguno aquí. La geología, pues, es una ciencia que tiene un gran desconocimiento social. Desgraciadamente, pues porque cada vez está más limitada tanto en la ESO como en bachiller. Me ha parecido curioso, como de anécdota, que hoy, revisando las asignaturas que había para la selectividad, estaba incluida la geología. Mañana por la tarde hay examen de geología, a ver si encuentro el aula y a ver si va. O sea, eso está bien de ver, ¿verdad? Y aparte, pues tenemos un bajo número de alumnos de egresados. Nosotros hicimos un estudio hace 2 años contemplando el número de alumnos que entraban y que finalizaban la carrera, que es este que tenéis a la derecha, que ya veis que en el año 2001 había 479 alumnos en la carrera y se habían graduado en torno a 52, si no me equivoco, y ya vais viendo cómo poco a poco van descendiendo. El rojo son los estudiantes de grado, porque ya sabéis que hubo el cambio, licenciatura a grado, y ya pues los licenciados nos hemos ido extinguiendo poquito a poco, hasta que ya pues no queda ninguno, de hecho. Aparte de eso, hablamos siempre de magnitudes físicas de una forma desmesurada. Siempre hablamos en millones de años, que es lo que vemos normal, pero la gente siempre se pierde un poco. Hay un abismo en el tiempo geológico y yo creo que es causa de que precisamente no tiene las magnitudes bien cogidas. Que esto se puede arreglar muy fácilmente con una serie de preguntas que luego os trasladaré incluso. Que hablamos a veces de ámbitos geográficos diferentes actuales, Pangea, Pantalasa, nos estaría bien de cara a las salidas un poco especificar dónde estaban actualmente, dónde estarían actualmente. Que obviamente la gente tiene menor empatía a lo que está muerto que a lo que está vivo. Pues porque lo que está vivo, como los pájaros, como los animales, pues corren, andan, vuelan, etc. Y al final pues la geología, que a mí me parece que es lo muy óptimo, que es que siempre está fija en un lugar, pues la gente nunca se suele fijar en ello. Cosa que si les enseñamos, sí que se suelen volver a fijar. Y aparte que tiene una gran capacidad, que hay que tener mucha capacidad de abstracción. A nosotros nos ha costado mucho, muchas veces, explicar a la gente plegamientos, explicar a la gente incluso flis, porque venían condicionados de una manera determinada, explicarles bien y que tener gas en la mayor decir, no, eso no es así, a mí me lo han explicado así en otro lado, no, yo eso no lo veo. Al final es complicado. Hubo un compañero que trató de explicar pliegues con toallas. Nosotros ya hemos pasado a tratar de hacerlo un poco con plastilina o con otra serie de maquetitas pequeñas que hemos hecho por no llevar toallas a las salidas. Que si vas a la pared de alguno, perfecto, porque luego las usas, pero si no en principio, queda un poco de más, la verdad. Pero también tenemos ventajas. Como no se conoce, lo bueno es que les queda todo por descubrir. No nos vamos a engañar. O sea, al final mucha gente que iba en la zona de Mundaka, por ejemplo, que me encanta Mundaka, mucha gente que hemos hecho salidas en Mundaka, que eran propios de la zona, no conocían las cosas que había en Mundaka. Y la verdad que quedaron una vez muy satisfechos porque vivían ahí desde hace 50 años y no conocían la geología de la zona o pensaban que era otra cosa, etc. O sea que eso nos viene fetén, la verdad. Somos, vamos a decir, los que les estamos haciendo descubrir su propio medio, donde viven. Aparte de eso, tenemos una buena capacidad de narrativa, por supuesto en función del clima.
Si es una persona que le gusta extenderse, como a veces me pasa a mí, pues bueno, pues será un poco más brusco, vamos a decir, pero no está de más. Hay que tener un poco de capacidad de ser un poco narrador, la verdad. Historias y guiones, que bueno, no es que ni Hollywood pudiera imaginar, porque Hollywood las imagina a veces muy para mal, sobre todo catastrófico, y a veces, pues muy para poco, como la película que si habéis visto, Geostorm, Geotormenta, mejor, porque iba sobre un satélite que podía hacer absolutamente todo. Se supone que la premisa iba a ser que podía cambiar el clima, pero podía incluso causar terremotos y erupciones volcánicas. Así que a mí me dio pene. Por eso, como digo, siempre a veces los guiones, depende de que los haga, para mal. Fundamental, para comprender el cambio climático. De hecho, si no me equivoco, hoy también se daba una charla sobre geología y cambio climático, y el año pasado me tocó a mí darla en este mismo lugar, Alfonso también, la geología y cambio climático. Principal influencia en todo. Aparte, como decía, permite comprender las catástrofes naturales. Y por supuesto, como también recalco ya, que siempre está. ¿Qué es lo bueno? Los animales desaparecen, pero la geología, a no ser que pase algo catastrófico, siempre suele estar ahí, ¿verdad? Y aparte de eso, es la base, y hoy en día estoy convencido cada vez a más gente, sobre todo biólogos, de que la geología es la base tanto de biodiversidad, de historia, de cultura, de urbanismo, de todo. Si nos podemos pensar bien, si nos fijamos en el suelo derecho, estamos ahora mismo sentados sobre el mármol de Rojoreño. Mármol, entre comillas, nombre comercial. Aparte, damos un nuevo punto de vista sobre el ser humano en la Tierra. Ya estamos viendo últimamente cómo cada vez estamos hablando más de antropoceno, que imagino que todos conocemos el término, seguramente mucho más polémico por el nombre que por lo que implica. Que yo he estudiado antropoceno, he trabajado con gente que ha hecho antropoceno, yo me lo puedo creer como una nueva era geológica. Queda, vamos a decir, extraño, porque todavía no parece que haya pasado suficientemente tiempo, porque todavía nosotros estamos vivos y somos más de estudiar cosas que están muertas, como ya hemos bien recalcado, pero creo que más es el origen de la palabra más que otra cosa. Si lo hubiéramos llamado industriceno, por ejemplo, pues igual no hubiera habido tanta polémica, pero que es una cosa que últimamente está quedando ahí. Ya no es tan polémico el antropoceno como podía ser al principio. Y aparte, una vez sabemos todas las claves y beneficios, ¿qué nivel de información tenemos que dar? Tanto a la gente que viene como guías. Al final, divulgar se trata un poco de resumir y simplificar. Y creo que es vital en una salida. Por ejemplo, la salida la hacemos nosotros en Mundaka. Tenemos claro siempre, los dos temas principales en la salida de Mundaka tienen que ser cómo se formó un arrecife y qué tipo de fósiles o vida tiene asociada en este caso, y por otro lado, explicar a la gente que entienda bien que existen subidas y bajadas del nivel del mar. Porque a la gente hoy en día, cuando hablamos, por ejemplo, en un congreso como Change the Change, que se hizo en el Cursal de Donosti, que se hizo la animación aquella de qué pasaría si subiera 1 grado la temperatura mundial, que se hizo de aquella ola que entraba en Donosti, etc., pues lo habréis visto en el tiempo que salió. Pues al final la gente se lo ve en una animación. Pero tú cuando les hablas de que aquí este arrecife de corales estaba a 300 metros por debajo del nivel del mar, cuando ellos están pegados a su cara y tienen 20 metros por encima, pues les cuesta un poco llegar. Y por eso decimos que hay que ver qué nivel de información vamos dando. Por ejemplo, si tenemos que hablar de la formación del arrecife, que como os digo, es la parte de la salida, ¿les vamos a hablar de la evolución de la península y les vamos a enseñar algunos mapas paleogeográficos? Pues seguramente sí, porque hay que decirles dónde estaba situado ese arrecife, en qué época y por qué pasó lo que pasó. Y aparte de eso, ¿de qué tipos de rocas estamos hablando? Porque no es lo mismo las rocas que están en Mundaka que las rocas que están en Bermeo, que las rocas que están en Colba, o que puede haber aquí en la zona Uribe, en Carranza. Y aparte de eso, ¿les vamos a hablar al de ello el contenido paleontológico que existe? ¿O nos vamos a quedar con las estructuras principales, los fósiles principales que hay? ¿Con qué contexto? ¿Sobre qué formación? ¿Nos vamos a hablar solo de rudistas, de ostrácodos, o vamos a entrar ya a bloque con todo? Es una cosa que tenemos que saber diferenciar, sobre todo en función del público que venga. Aparte de eso, subidas y bajadas del nivel del mar, como decíamos. No las vemos, pero por suerte en Mundaka, por suerte en Barrica, por suerte en Hecho, vemos rasas mareales o paleorrasas. Con lo cual, pues es una referencia perfecta
para explicarles cómo se producen subidas y bajadas del nivel del mar. Aparte de eso, vamos a hablar desde todas las anomalías presentes, sobre el iridio, vamos a reconstruir toda una historia geológica de la zona, vamos a hablar de cómo se realizó una determinada investigación, sobre otras extinciones, porque al final se nos preguntan sobre por qué esos fósiles han aparecido muertos, puede llevar una cosa a la otra. Y aparte de eso, un poquito, si hablamos de estratotipos, que no hay en esta zona, pero con los límites sabidos, vamos a hablar de dónde están los límites de unos y otros. Son cosas que tenemos que ir viendo en el determinado momento. Pero por eso precisamente, creo personalmente que las salidas geológicas, las salidas de geoturismo, son la mejor experiencia para aprender geología en una determinada zona. Pero ojo, una serie de datos también. Que tenemos que ser amables, pero no pasarnos de amables en el sentido de tratar de parecer un bufón o un payaso. Siempre hay que mantener las formas, siempre tenemos que mantener un tono adecuado. Como ya sabéis, como os decía en el colegio, nunca las manos en los bolsillos, nunca demasiados aspavientos, nunca coger el móvil, que eso también lo hemos visto algunas veces. Aparte de eso, hay que dirigirse a todo el público, siempre a veces nos gusta centrarnos en una persona, pues porque la mirada, en la cara, en lo que sea, nos da más confianza, pues nos centramos únicamente en ello. Y aparte, que sí que es vital, que no tenemos que hablar de memoria, que tampoco es que haya que improvisar toda una salida, pero no hay que parecer un robot en el sentido de, por estas rocas que son del Carbonífero se formaron hace 340 millones de años, que eso también sé mucho, sobre todo en gente más noble o menos curtida. Que si no nos acordamos de algo, que lo podemos decir luego, que no pasa nada porque en el momento muchas veces nos tragamos y decimos, lo tengo que sacar ya. No, que lo puedes decir antes del final de la salida. Incluso hay recomendaciones de gente, algunos que mucho más expertos que nosotros, que nos dicen que si no te acuerdas en ese momento y estás con ese grupo al día siguiente o en una semana o en un mes, que sin problema después decir, oye, se me había olvidado decirte esto en esta salida. ¿Te importa si te doy cuenta ahora o si entramos en un contexto parecido? ¿Te importa si te hago ahí el feedback con respecto a la salida anterior? Seguramente te van a decir que sin problema. Si es que si se han apuntado a una salida geológica es que están interesados en aprender. No nos vamos a engañar. Aparte de eso, como decía, un lenguaje sencillo, un lenguaje comunicativo fácil. Contar un poco anécdotas que nos hayan pasado con otros grupos o sobre la zona o con la gente propia local. Que hay que estructurar bien la explicación de diferentes palabras. Hay gente, no sé por qué, no son clientes sino los propios guías que a veces quieren terminar más rápido de lo normal. No, lo mejor es para 1, para 2, para 3, para 4. Tú mentalmente ya sabes dónde estás. Y se lo vas a ir haciendo ver a la persona que te ha contratado o la salida que está realizando. Pero en cada parada corresponde una determinada explicación. A poder ser con un lenguaje sencillo, como ya decíamos. Por supuesto, tener el control. A nosotros sí que nos pasa muchas veces, eso sí que lo acepto, y mucha gente nos achaca, que nos pasamos de más que de menos. Es decir, que si una salida dura 2 horas o 3 horas, a veces, si estamos a gusto con el público, si estamos a gusto con el grupo, nos extendemos un cuarto, media hora, incluso a veces nos va a pasar casi extendernos 1 hora más. Que nosotros, bueno, pues como vamos a decir, estamos empezando, no nos importa. Lo hablas con otras personas y te dicen, a rajatabla, 2 horas, 2 horas. Y ellos verán. Yo cojo el vídeo. Digo, bueno, entendiendo cómo está la geología y la geodiversidad, pues es una cosa que a mí no creo que ni ahora, ni dentro de 5 ni 10 años, lo haga, porque entiendo que si les interesa, pues es beneficio para mí, pero es beneficio también para que se sigan conociendo. Y por supuesto, material gráfico. Material gráfico, como decíamos, las carpetas, los iPads, cosas que al final son vitales. ¿Vitales para qué? Para que al final la gente, el público, le haga ese clic en la cabeza, cambien un poco ese chip y sean conscientes no solo de la naturaleza que tiene a su alrededor, sino de los elementos geológicos que tiene ahí. Esto es una imagen que ya veis que simplemente se les explicó aquí. Esto que veis aquí son corales. Corales de los tipos y la gente ya estaba tratando de tocarlos y tratando de identificarlos. El más grande y el más pequeño. Pero seguramente se acuerdan siempre de que en Laga hay corales. Que eso es lo importante al final. Que venían sin saber lo que se iban a encontrar, porque esta salida de hecho se llama Un volcán en la playa, y al final se acabaron encontrando una serie de vida fósil que seguramente no se esperarían. O creo que no se esperarían. Y por supuesto, ¿cuáles son las claves también para una buena salida geológica? Creo que ya un poco lo voy dejando caer. Pero, sobre todo el lugar. Todos los lugares, ¿vale? Como os decía, yo creo, en mi opinión, y aquí sí que me podéis rebatir si queréis, que todos los lugares que tienen al menos un recurso geológico son óptimos para la realización de una salida.
Es mi opinión, yo creo que sí. Si se trabaja, si se envía documentación bien, si llevas un buen material gráfico, en cualquier afloramiento que casi no se vea nada, estoy seguro que puedes contar una buena historia y la gente puede quedar muy satisfecha. Incluso ahora, si hubiera preparado, seguro que os podía contar algo sobre el rojo ereño que supiésemos ya todos, pero nos podría dar largo entendido. Parte del rojo ereño, el macael que hay por aquí y demás. Pues estos propios puntos generales es perfecto para hacer una salida geológica. De tipo ornamental, eso sí. Aparte, ¿qué es interesante? Pues obviamente interesante es todo lo que se pueda transmitir al público que está interesado. Nunca mejor dicho. Y a todo coste, esto sí que es una cosa que aprecio mucho nosotros, en otra gente no veo tanto, que es que nosotros no nos vale el a todo coste. Es decir, si vemos que hay una dificultad climática, que vea la propia gente y no lo vea uno, o que sepas que está ahí y te lo quieras pasar un poco así de refilón, nosotros ahí sí que ponemos muy claro el límite y es que no. Y es que obviamente las personas están por encima del ocio, del entretenimiento y sobre todo de aprender. Geo, aunque quiera, porque muchas veces, muchos sitios, pues nos hemos tratado de aventurar más o menos, pues para ver un afloramiento que está en una cantidad determinada, pues subir un determinado monte que está un poco complicado para ver una falla de cualquier tipo. Y eso yo creo que yo como guía, desde Covidar, no hacemos porque entendemos que es un riesgo. Tenemos un seguro de accidentes si por si acaso pasa algo, pero es que yo no me quiero ver en esa situación, no nos vamos a engañar. La verdad, por eso digo que yo creo que no vale todo por respeto al geoturismo, porque hay que tener en cuenta lo más importante, la accesibilidad. Hay que buscar la accesibilidad universal. Y cuando hablo universal, por eso decía los multisensoriales. No solo los conocimientos de la gente, tratar de rebajar un lenguaje fácil y sencillo, no solo que la gente, incluso la de silla de ruedas, pueda asistir a este tipo de salidas, sino incluso ya entraremos poquito a poco más en cosas de multisensorialidad, en cosas de que se puedan tocar y diferenciar bien. Incluso ojalá en un futuro, quién sabe, igual alguna iniciativa de biogeología con respecto a sordociegos, pues igual ojalá nos podamos aventurar en ello. Y si no, lo que digo, los principales que van a tener dudas seguramente van a ser las personas que asistan a una salida. Se pregunta a la empresa o a alguien determinado qué seguro tiene. Si solo tiene un seguro de responsabilidad civil y no tiene accidentes ni demás, yo esa salida no la haría, como cliente. Más aún, yo qué sé, si me proponen bajar desde el Castillo de Bordi hasta la Rasa María de la Actual, pues esa salida no haría. Si tiene un seguro de accidentes y demás, ser conscientes de que hoy en día los helicópteros se pagan. ¿Vale? Me parece muy importante, la verdad. Por eso digo que la geología, más aún con la variedad que tenemos en Vizcaya y en el País Vasco, no tiene por qué implicar siempre un peligro. Y esto sí, conceptos básicos, mínimos básicos. Tenemos que conocer la geología del País Vasco, tanto guías como entiendo yo que esto podría valer para los propios clientes o para más gente. Es decir, aquí he puesto las diferentes partes un poco destacadas, Aragán, Sierra Cantabria, etcétera, con una pequeña leyenda, para que seamos conscientes también de que tenemos materiales desde el Paleozoico hasta la actualidad. Porque muchas veces cuando hablamos de qué geología hay en el País Vasco, pues tenemos una parte que es el Paleozoico, que es del Pérmico. Que eso también es importante saber. Que sí, que está en la Sierra muy en Peñas de Haya, pero bueno, es parte de Guipúzcoa, es parte del País Vasco. Y esto es la geología básica. Y obviamente, como hoy nos hemos juntado un grupo aquí, también hay mapas de geología mucho más compleja. Que obviamente no entro a explicar, porque más o menos todos entendemos y sabemos cuáles son todos los símbolos, pero ya veis que esto sería mucho más complejo. Yo esto, por ejemplo, al campo, pues llevaría para un grupo especializado de geólogos que vengan de fuera, que no conocen el País Vasco, pero que sí conozcan la señalítica, por así decirlo. Como os decía, controlar las edades, la escala geológica. Tenemos que saber cuáles son las referencias principales, que si estamos en Vizcaya, casi todo es cretácico, que si estamos en Guipúzcoa, de otra época, materiales mucho más antiguos incluso. Por eso, saber mínimo que tenemos materiales desde el Pérmico hasta la actualidad. Y aparte de eso, siempre a la gente, situarnos en el tiempo, que es una cosa que, como os decía antes, a nosotros siempre nos gusta entrar mucho. Porque seguro que aquí, si empezamos a hablar de estas preguntas de ¿cuál es la edad de nuestro planeta? O ¿cuándo ha sido la mayor extinción de la Tierra? Incluso, el primer móvil sí que sabéis. ¿Cuándo fue el primer móvil? Pichipacha. Más o menos, ¿no? Pues son preguntas que al final a la gente le vas acotando su escala temporal. El móvil
Ya ves, 1983, que tampoco queda tan hace tanto, la verdad. Esto me sorprendió incluso a mí. Me sorprendió mucho más del primer automóvil. Creía que era mucho más reciente, la verdad. Pero son cosas que poquito a poco vamos agotando. Nosotros cuando hablamos de arrecifes de hace 100 millones de años, las preguntas claves son si saben cuándo empezó la Tierra, cuándo fue la extinción del límite Kt y cuándo apareció el primer ser humano en su género. Son preguntas de cara a que vean la dimensión en la que nos movemos habitualmente. Y aparte de eso, pues obviamente unos conceptos básicos que sí que creo que hay que tener, que muchas veces se echan en falta, la verdad, sobre todo rocas, no son piedras, son rocas. Sé que todos aquí lo sabemos, pero bueno, que quede recalcado. ¿Qué es un fósil? Que muchas veces, la gente te dice algunas cosas que dices, bueno, sí, pero, matiz. ¿Suficiente con que una persona se muere y sea enterrada? No. Tiene que pasar otra serie de cosas. Pliegues, fallas, CAS, incluso como decía hoy en día, el concepto y los términos relativos a flis. Rocas. Yo creo que no cuesta nada explicar a una persona lo que es una roca, incluso los diferentes tipos de rocas, ígneas, metamórficas y sedimentarias, porque sobre todo aquí, como ya sabéis, en el País Vasco, tenemos sobre todo rocas sedimentarias y algo poco de rocas ígneas. Explicar un poco el ciclo de las rocas nunca está más, por si acaso. Depende del público. Parte. Fósiles. ¿Explicamos lo que es un fósil? Por supuesto. Fósiles, seguro que casi siempre vamos a encontrar fósiles en algún determinado lugar. El otro día estábamos haciendo un reconocimiento de campo de Musqui en el Paseo Chardú y no vimos ninguno. Nos quedamos un poco allí y digo, bueno, a ver qué enseñas a la gente aquí de muestras de mar. Complicado, porque si tienes que ir haciendo todo el rato entre el mar y las rocas, ya sé por lo que se va a decantar la gente. Seguramente por los selfies, mirando el mar o mirando los acantilados. Parte, los pliegues, qué son y diferentes tipos. Es una cosa que siempre, por lo general, al público le cuesta mucho entender que una roca se puede doblar y puede dar unos diferentes dobleces y podemos encontrarla hoy en día así en el campo. Que los que son de gran magnitud los ven, pero por ejemplo nosotros que somos mucho de pasear por la zona de la Galea, cuesta mucho que vean el pliegue se inclinar. Hay que sacarles una foto de la parte delante del barco porque si no, es muy complicado. Porque ven un flanco en un lado y no entienden que el flanco en otro lado está orientado hacia otro lugar. Y eso es complicado de ver y un poco explicar, la verdad. Por esos ejemplos como toallas o pequeñas maquetas, me parece que son motivos, la verdad. Incluso fallas. Siempre te preguntan lo que es una falla, por qué se produce una falla y por qué en esa falla, me está diciendo que esa falla está blanca. Y dices, ostras, no me puedes un aprieto, pero son cosas que yo personalmente creía que la gente sabía lo que eran las fallas, sobre todo con la famosa falla de San Andrés. Y te has dado cuenta de que, bueno, pues lo que cuentan a veces en los medios no es tanto lo que te han contado aquí en la carrera o que has sido aprendido posteriormente. Y por supuesto, con diferentes tipos de fallas de aquí, más complicado. Aparte de eso, CAS, que sí es un término que poco a poco vamos viendo cada vez más, en algunas noticias últimamente nos lo estamos encontrando. Este es un vídeo que hicimos de el CAS de Cabo Goño, que todos conoceréis, imagino habréis hecho la ruta que hay en barcos, puede hacer con algunas empresas como Egaluse, y es una cosa que es un término que la gente sí que suele coger bastante bien, la verdad, porque al final las cavidades y las cuevas sí que son una cosa más común, y encima aquí con este ejemplo pues lo ven. Y encima, como le golpea el agua al mar, pues de alguna manera dicen, vale, pues el agua aquí ha ido haciendo cavidades debido a la disolución de carbonato láctico. Perfecto. Y aparte de eso, el famoso flis, que viene con el flis, menos lo vamos viendo poco a poco, que se ha quedado un poco como que son roca, una alternancia de roca blanda a roca dura. Que sí, que no diré yo nunca que no, pero son rocas, son fáciles de origen turbítico al final. Incluso hay a veces que hay intercalaciones de turbiditas en estas alternancias roca dura, roca blanda. Y la gente, parece muy curioso, que hemos pasado de que el único flis que había era en Zumaya, a de repente hay flis en todos lados. Cuando igual de flis solo tienes 5 o 6 metros en un determinado lugar. Pues es que flis hay totalmente en Zumaya, también hay en Santurrara que es en Mutriku, también tenemos a Bosopela, Arminza, la zona de Bermeo, etc. O sea, hay más flis. Pero me parece curioso eso, no sé que exclusivamente las rutas
Flis de barrica, flis derecho... Bueno, las iremos viendo este verano, no os preocupéis. Y aparte de eso, sí que, y voy finalizando porque tampoco se voy de hora, ¿verdad? Lo estoy controlando. Pues hay algunas empresas que ya desde hace muchos años trabajan en torno al geoturismo, que imagino conoceréis Troca Aventura, Usaitrek, que es Marisa, una compañera geóloga que hace senderismo interpretativo en torno a la geología, que la verdad que es muy interesante. Luego obviamente estamos nosotros, pero el gran referente siempre va a ser el Geoparque de Aguas. Y es obvio y es normal, porque al final tienen ya todo el producto, todo el proceso de creación y desarrollo totalmente hecho. Y además, les graban en series y en eventos importantes. Pues obviamente, siempre va a seguir siendo un gran referente. Pero sí que es cierto que hay otros centros de interpretación, que imagino que Lulberg y Nautilus conoceréis, pero igual el de Oncha, que es el Museo de Ciencias Naturales de Mañaria, aquí es sobre todo tiene una gran colección de elementos geológicos. A mí me parece muy curioso que si buscas en Google Museo de Geología País Vasco, sale la referencia de Oncha. Pero bueno, ¿cómo diferenciamos unas empresas de geoturismo de otras? Obviamente, si hay que elegir de todas estas, siempre escogeríamos seguramente el Geoparque pues, para ir a visitar. Pero yo me fijaría en muchas cosas, sobre todo porque cada vez son más las que salen, no solo de geoturismo, sino de ecoturismo, incluso que cada vez está más en el lenguaje. Yo me fijaría sobre todo en la página web que tengan, en si ofrecen unas salidas determinadas en torno a esto que nos interesa, qué experiencias previas ha habido, imágenes, vídeos. Hoy en día vivimos en una sociedad totalmente digitalizada. Aparte de eso, si sus precios van con IVA o sin IVA, que eso es una cosa que no se suele reflejar tanto como pensamos, y por supuesto, si marcan que tienen seguro o no, y cuáles son esos seguros. Como decía antes, por lo mismo de tratar de evitar, por supuesto, nuestros propios riesgos. Y aparte, un poco para finalizar, voy a contar un par de experiencias, alguna he contado, que hemos tenido desde la empresa. Como bien ha dicho Alfonso, nosotros somos una empresa de geólogos sobre todo, ahora sí que tenemos una bióloga trabajando con nosotros, que bueno, estamos formados pues al final, como buenos autónomos y buenos propios jefes, estamos formados en todo y más, para que no lo vamos a engañar. Y bueno, y una de nuestras actividades principales es el geoturismo. Geoturismo que aquí siempre defenderé que nosotros hacemos un geoturismo sostenible. Sostenible tanto porque nuestros objetivos son sensibilizar a la gente en torno a su medio, como porque siempre vamos a todas salidas en transporte público, que es una cosa que también tratamos de promover entre la gente que viene a las salidas. Por eso yo creo que hacemos bien ese sentido. Y aparte de eso, como decía, nosotros tocamos geología, pero tocamos otra serie de temas, cambio climático, sostenibilidad, incluso antropoceno. Pues bueno, porque a veces igual estás en una ría, pues como la de Bilbao, como la de Lorca, y te encuentras una serie de ladrillos, o se encuentran los clientes una serie de ladrillos en la ría. Entonces tienes que saber explicar qué hacen esos ladrillos ahí. Por ejemplo, si estás ahora en la tejera de Murrueta, pues enlazas un poco. Si estás en Vigo allá, creo que todo el mundo es consciente de lo que hay. Y una cosa que sí que personalmente funciona bien, creo que seguramente es una forma de llamar y atraer mucho más a gente, es llevar muestras de verdad, tanto de fósiles como de rocas. Que la gente pueda coger, pueda tocar, pueda manejar, que tengas un yeso en la mano y tú le digas a una persona, oye, esto está para tocar, la verdad que la gente te lo agradece muchísimo, porque no sé por qué, o no sé cómo hará en otros sitios, pero pues no les deben dejar tocar estas cosas, o pueden parecer muy de museo o de colección, y les suele echar un poco para atrás. Pero como somos los primeros que les dicen, toma, tócalo, si nos planteamos cuánto nos lleva o cuánto le lleva Ecovidea a nos llevar a desarrollar esta serie de trabajos para una o varias salidas, pues en torno a 3-4 meses, entre documentar, trazar un mapa, bibliografía y hacer un guión, por lo general esto. Pero luego es cuando nos tenemos que poner a vender de verdad y a buscar los potenciales clientes para esta salida. Porque nosotros, como nos llaman mucho estas cosas, siempre hacemos las cosas que nos suelen decir, luego ya cuando vas aprendiendo un poquito más, te suelen decir que tienes que buscar primero los clientes y luego ya desarrollas el producto. Bueno, nosotros desde el inicio siempre hemos hecho al revés en nuestra metodología de trabajo y la verdad que en el momento nos va funcionando bien. Y algunos ejemplos, y sí me gusta dar los ejemplos de Urdaibai, son los que hacemos en Mundaka, Murueta, Forba, Lara y Busturia. Y me podéis preguntar, ¿y por qué esto si no San Juan, Cabo Goño, el Bosque de Oma, San Dimamiñe? Pues principalmente por lo que os vengo diciendo, porque son zonas que no son accesibles para todo el mundo, porque encima San Juan
aunque no está masificado hoy en día, a la gente le gusta decir que está masificado, no es una masificación real como pasa en otros lugares del mundo, no me parece a mí que sea apropiado para llevar a una determinada persona y dejarle justo donde el panel, en lugar de todas las escaleras, hasta la ermita, por así contemplar. OMA, lo mismo, de hecho ha abierto ya, pero antes estaba cerrado, y la gente se estaba colando, a mí eso me parece increíble, pero bueno. Cosas, cometerles bien, encima los de ETV estuvieron grabando, que eso me hizo mucha gracia, que también se colaron para grabar. Y aparte, por lo que decimos, porque son zonas que igual no son tan básicas o tan simples para iniciar a la gente en todo el geoturismo. Si estás con alguien ya mucho más experimentado, pues entonces sí, pero si no, bueno, pues un poco complicado. Y un poco, por ir rápidamente, ¿qué vemos en la AGA? Son itinerarios fáciles y sencillos de 2 horas. Son rutas circulares y obviamente hay unas dificultades propias de una playa. Que eso puede entender, que todos sabemos cuáles son. ¿Qué explicamos aquí? Concepto de Flix, que es una playa, que es un diapiro, por razones obvias, y qué tipos de rocas hay. Suficiente. No es necesario explicar nada más. En Murueta, muy distinto al AGA. Obviamente aquí tenemos que hablar de rocas, de tipos de rocas, porque tenemos el Museo de Rocas, la litoteca esa tan famosa, de algunos fósiles, sobre todo del antropoceno y del pasado industrial de la propia zona. Y es suficiente, todo en torno a la geología. Perfecto, y la gente encima descubre un museo invitado en bosque, que se llama así la salida, y hoy parece que salen todos satisfechos. Sobre todo si hace buen tiempo, además al final hay un embarcadero, que incluso a veces se quedan ahí tomando el sol, pues se vayan al propio río. Forua, muy parecida a Murueta. Hablamos un poco del paseo industrial de la zona, pero también de lo que pasó en la época romana, porque al final, como tenemos esa necrópolis ahí en Forua, pues vamos a decir que se puede aprovechar. Y en Busturia, este ya sí que es un poco el más complicado, y aquí ya sí que me marco yo esta ruta no es accesible para todos los públicos, lo tratamos de hacer, pero fue absolutamente imposible, sobre todo la vuelta hacia Cochero de Bray, que es donde partimos. Se puede ir tranquilamente, pero bueno, son 3 horas, si hace sol es complicado, etc. Y aquí al final, ¿qué conceptos trasladamos? ¿Qué es un diapiro? Los diferentes tipos de rocas y los diferentes tipos de ladas que hay. Porque por suerte, incluso hemos descubierto un lado en el que, aunque cuesta subirlo, se va viendo toda la columna estratigráfica de la zona perfectamente. Y eso es una cosa que a la gente de repente que hay un cambio, le llama mucho. Y en Lumaqueras de Mundaka, que ya os he dicho que me gustaba mucho Mundaka, pues aquí muy parecido. Al final hablamos de la rasa mareal, de los fósiles que hay, de ignofósiles, que eso ya os obligo a venir a nuestra salida, que además son gratis de Cochero de Ibai, para que descubráis dónde hay ignofósiles en Mundaka, que eso nos sorprende mucho a nosotros, la verdad. Y creo que el mejor resumen puede ser este pequeño vídeo, no sé si está viendo. No se quiere poner. Vale. Me deja apagar el vídeo. ¿Qué veo? Porque era un vídeo... No, nada. Bueno. Era un vídeo un poco donde íbamos viendo las diferentes partes de Mundaka y las diferentes zonas de interés que tenemos ahí. Y en resumen, nosotros con qué trabajamos, sobre todo con familias y con mayores. Los que más participan suelen ser los mayores, más que los jóvenes. Eso sí que es verdad, supongo que al final la edad nos da un grado a todos en ese sentido. Y al final sí que hacemos el valorar, el qué les parece, tanto es una salida propia como de un tercero. Nos gusta mucho que la gente nos diga qué les ha parecido mejor y qué peor, de cara por supuesto a mejorar de cara a las siguientes salidas. Y como nos dijeron hace muy poco, al final a la gente parece ser que le gusta mucho este tipo de salidas porque aprenden, hacen deporte y además se lo pasan bien. Pues oye, eso que nos llevamos a ganar, la verdad. Y yo como creo que lo mejor es probarlo, nosotros ya desde nuestra propia página web hemos habilitado una parte de eventos donde ponemos las próximas salidas que tenemos y un mapa para que la gente no se pierda. Y también, pinchando en las propias salidas, tenemos ya un desarrollo de salidas geoturísticas que podéis ver, que podéis valorar si os interesa o no. Y además hay un calendario ya habilitado para que sepamos todos cuándo son. Y si no, pues mire, pues os facilito yo fácilmente cuándo son las salidas y cuáles son. Sobre todo en junio, semana que viene Murueta, día 23 Forua y el día 30 barco geológico. Que eso ya sí que lo de la sostenibilidad, pues bueno, entenderéis que es un barco muy complicado. Estas son por el Cochero de Ibai, son puramente gratuitas, o sea que eso, sin problema, excepto la del barco, por supuesto, que se hay que pagar. Y luego en julio sí que tenemos salidas nuestras y todo agosto realizamos, creo que he dicho algo bueno, inicio, ¿vale?
En agosto ahora nos hemos quedado sin vacaciones por concretar y tenemos salidas las 3 primeras semanas de agosto, viernes, sábado y domingo. Un precio simbólico de €1 y vamos conociendo diferentes zonas desde Sopela, Baquio, Barrica, Gordi, Zarminza, Plencia, y de junio y diciembre estamos realizando una serie de rutas geológicas en Bilbao. Como os decía, con un recurso casi que nos vale para realizar este tipo de actividades. Y por resumir un poco, pues ya veis que sí, que la geología puede ser una alternativa a ocio-turismo, y al final siempre me gusta terminar diciendo que es una ciencia de la naturaleza que nos permite comprender el medio ambiente, en el que vivimos con el objetivo de preservarlo de manera sostenible, como os vengo diciendo desde el inicio, adaptándonos y previendo el futuro climático. Y esto solo se consigue obviamente generando una educación, trabajo e investigación de calidad, mediante el fomento de esta disciplina. Y sé que me gustaría finalizar con un breve ejemplo geológico, que mucha gente muchas veces no se da cuenta, que es esta imagen de Juego de Tronos, en el que tenemos por un lado la playa de Itzulun en Zumaya y las escaleras de San Juan de Gaztelugatxe. Dos recursos geológicos perfectos y feden, que obviamente han llevado a que mucha gente vaya a San Juan. No parece que haya habido tan cambio en Zumaya, y esto nos lo ha contado la propia gente de la zona, pero bueno, son dos cosas que la gente sabe con ellas, pero no son conscientes todavía que son geología. Y con esto termino la charla y si tenéis algún tipo de pregunta o una valoración, Muy bien. me comentéis sin problema. Muchas gracias, Imanol. ¿Faltarías? Muy bien. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Yo sí te quería comentar, en esto de la geodiversidad, las instituciones, digo, porque yo no he acabado de, vamos, te lo pregunto directamente, vuestro trabajo, ¿planteáis salidas que luego, si voy yo, me cobráis, o vuestro trabajo se fundamenta en que acordáis con alguna institución, ayuntamiento, tal, hacer este tipo de salidas y luego va el público? O sea, ¿cómo es eso? Justo las dos que has comentado, Alfonso. Nosotros tenemos salidas propias que queremos lanzar desde nuestra propia empresa, ¿Sí? que es así que el pago es a nosotros vía PayPal, vía tarjeta o vía en mano, que totalmente todo legal. Y aparte, sí que en el caso, por ejemplo, de las de Uribe, de las de Bilbao, bueno, esas son gratis, esas nada, y de las de Cochor de Aray, esas sí que es hablado con terceros, con esos centros de referencia, y nosotros somos los guías de esa zona, pero no llevamos la gestión de las reservas ni las cobramos nosotros. Se ha hecho las de Cochea, son gratis, las de Uribe, en este caso determinado, aunque es con la Mancomunidad Uribe, todo ha salido a través de ellos y nos han contratado a nosotros para hacerlas, sí que en ese caso la gestión y el pago lo llevamos nosotros. Pero si no, por lo general es hablar con un municipio, un ayuntamiento, una comarca, lanzarles una propuesta, si les parece bien, entonces tienes dos opciones. O gestionas tú o gestionan ellos. Si gestionas tú, por lo general, seguramente hincharás un poco más el precio, ¿no? Depende, bueno, como todo, si es con una subvención o si es con pago humano o demás. Pero sí que las dos vías son las que se contemplan ahora. Y dentro de vuestra experiencia, las instituciones, le hace los ayuntamientos y diputaciones, digamos, están interesadas realmente, o sea, va incrementándose el interés por esto, conocen este tipo, la posibilidad de la geodiversidad, van conociendo, o el conocimiento y el interés se restringe al geoparque, a la casa de Mundaca y al museo de Bañaria. Yo el te diría, ayuntamiento de Corsea ni sabes cómo. Yo te diría en ese sentido que, sobre todo, los más costeros sí que son conscientes de todo lo que tienen y todos los recursos que manejan y los tratan de aprovechar y los tratan de lanzar. Sobre todo hay mucha falta de estos, no sé si hay conocimientos, pero de este tipo de rutas y itinerarios en el interior. Es mucho más complicado, pero la mayoría de ayuntamientos sí que son conscientes, porque casi todos hoy en día tienen hechos planes territoriales parciales y aunque los han incluido en la malla verde, están incluidos. O sea, no nos hemos topado todavía con ningún municipio o mancomunidad que le hayamos hecho una propuesta en torno a geoturismo de un lado y nos digan, no, es que eso es muy del geoparque o eso es muy de un parque natural. No, nos lo han mirado, lo han revisado y han dicho sí o no. Pero la verdad que casi todos, yo te diría, creo, seguro, si hablásemos con el ayuntamiento de Mañaria, de Amurrio, yo creo que todos son conscientes de que es un potencial y que gracias, yo creo que en una medida, al geoparque y a que existe una estrategia y a que salen hoy en día subvenciones donde se incluye la parte geológica, yo creo que son cada vez más conscientes de que es un valor a potencial y a la gente le puede interesar.
en mi opinión, ¿eh? O sea, al menos con la experiencia que nos hemos encontrado nosotros. Sí, sí. Otra pregunta, ya que me he preguntado. Por curiosidad, curiosidad malsana, iba a decir. ¿Turistas extranjeros han acudido o habéis tenido alguna experiencia que hayan aparecido por allí llevados sí. por alguna salida, me refiero, a inglés o francés o lo que sea? Vale, claro, supongo que dice extranjeros, yo tengo el concepto extranjero de si es nacional o de fuera de la península. No sé si me preguntas por ingleses, por ingleses, franceses, están los que se ven, estoy pensando ahora, es que me ha venido aquí la imagen de los que están al Guggenheim, que vienen al Guggenheim, o al crucero derecho. O sea, ¿os habéis topado alguna vez? De momento no. De momento no. Sí que es verdad que con lo Uribe, las que tenemos que hacer en agosto, ya nos han avisado que seguramente sí, que no es un problema. Con otra agencia de receptivo habíamos hablado, pero era para empezar y dijimos, depende de lo que les interese, igual no te has preparado suficiente, por si acaso dijimos, bueno, en inglés nos avisas primero, por si acaso no sé si se quería Valdegovía o vaya nada a la mesa, que dices, pues necesito una preparación previa, no me puedo ir de un día a otro. Pero sí que es verdad que de esos todavía nada. Sí que es cierto que nos ha pasado, por eso decía lo extranjero nacional, lo extranjero de fuera de España, sí que es verdad que nos ha pasado que viene mucha gente, sobre todo en Semana Santa y en verano, gente de Ibiza, gente de Toledo, gente de Zaragoza, gente de Madrid, que han venido a las salidas y porque estaban aquí, porque un día han venido a ver San Juan, han venido al Geoparque, y han dicho, ¿qué otra cosa se puede por aquí? Y se han encontrado un centro de referencia, como en este caso Cochor de Ibai, o como puede ser Cochania Chalea, y han dicho, vale, pues de toda la oferta que había, casualmente se han apuntado a nuestras salidas. Casualmente, bueno, porque al final, como os decía, algo les llama el título o la descripción, y además, yo creo que como estamos en sintonía en el que van al Geoparque, van a San Juan y dices, pues ya es que la tercera tiene que ser que veas algo más de zoología. No te vas a ir de repente a ver pájaros, que seguramente sí, o igual no, pero quiero decir, ya van cogiendo esa caereta poco a poco por la costa, de acabar de alguna manera en Vizcaya, y eso es precisamente, como decíamos, que se quiere potenciar mucho, pues eso, tema flips, tema cars, en ese sentido. Pero sí que es verdad que los nacionales, mucho, y la verdad que es un muy buen feedback que trasladan todos. Y sobre todo lo importante, que no vienen uno ni vienen dos. Vienen 3, vienen 4, y nos pasó que Ibiza venían 11. Y decimos, bueno, pues qué bien que de Ibiza vengan 11, porque la verdad que es para nosotros genial. O sea, por supuesto, conocer cómo se hacen otras cosas en otros sitios, que además les coincida que en su lugar de origen está lloviendo, está granizando y vienen aquí y hace un clima petén, eso la verdad que viene muy bien también. Normalmente será al revés, ¿no? Pero sí, normalmente eso será al revés, pero justo en Semana Santa, porque hicimos la salida helada, pasó que los de Ibiza fue cuando hubo todo este problema de las tormentas, que hubo una crisis ahí importante en un determinado un par de días. Pues justo ya estaban aquí a 30 grados, pues petén, la verdad. Y la última que tengo sí. es si tenéis o conocéis o tenéis contactos o lo que sea, ¿cómo está este tema en otras comunidades autónomas de España? Más allá de que haya estrategias en Andalucía o en no sé dónde, o papeles, digamos, la realidad del turismo geológico o del geoturismo en Castilla y León, en Galicia, en donde sea. ¿Cómo? Pues no hay en todas, pero sí que es verdad que nosotros tenemos mucha envidia en muchas comunidades, porque de hecho esta semana lo están promocionando y la semana que viene hay un evento llamado Geodisea en el Geoparque de Extremadura, que son una serie de eventos durante 5 días en torno a la geología. Y ya se han apuntado más de 100 y pico personas. O sea que sí que hay un nivel importante de interés y sobre todo que hay parques naturales y geoparques en torno a España que están potenciando mucho. Cantabria se lleva muchísimo, en Asturias también. Hay empresas que llevan ya muchísimos años haciendo actividades ahí y todos los años tienen colonias de verano, campamentos de Semana Santa, actividades fin de semana sí, fin de semana también. No es en todas las comunidades, como os digo, en España, pero en otras sí que ha habido un bagaje mucho mayor que aquí. Porque aquí parece ser que no se empezó a lanzar mucho hasta que comenzó la figura del geoparque. O sea, yo creo que es una figura diferencial dentro del País Vasco que se sigue potenciando, que se tiene que seguir potenciando y que creo que puede ser plataforma de salto para más actividades en Vizcaya y sobre todo en Álava,
que en Álava hay que empezar ya un poco a meter la patita con respecto a la geología, porque fácilmente se puede vincular la geología con los viñedos. O sea, yo es una cosa que, de hecho, el libro de geología y vinos, yo creo que habría que, vamos, promoverlo bastante más, sinceramente. Y no sé si te dio alguna pregunta más. Álava, más quizás está. Ah, En Álava nada. en Álava se están haciendo cosas, pero poquito. O sea, Ese sitio Álava, ha habido ahora un proyecto, tratamos nosotros de sacar un proyecto en torno a la geología de Álava, pero está todavía en stand-by. Se han centrado mucho más en la ruta cicloturística de Vitoria, en promover más bicis, en sostenibilidad y, bueno, Green Capital al final. Se ha movido mucho, pero tiene un potencial, toda la Sierra de Cantabria y todo eso. por eso, tiene un potencial brutal. O sea, yo estoy deseando que algún día nos llamen de algún sitio por ahí, como si nos llaman de La Rioja o de Burgos, que en Burgos también se trató de hacer algo, pero... Tienes que ir, ¿no? Pues que te llamen. Yo estoy por allí y no te conocía. Oh, bueno, Es que si no vas... bueno, pues ya nos conocemos, así que... Pues sí, nosotros deseando, la verdad, porque Vizcaya, genial, pero bueno, hay que moverse mucho más, hacer más cosas. La verdad, porque Burgos, La Rioja, toda la zona de Álava, tiene un potencial brutal. Y es una pena que Castilla y León sí que está ahí un poco más flojo, pero hay cositas también, la verdad. Lo que pasa es que hay otras comunidades que nos sacan años luz. O sea, nosotros conocimos una iniciativa de Extremadura, que era Nature Watch, que era una auténtica pasada. O sea, que ya hacían cosas hasta de nocturno. O sea, decimos, pues, importante. Y va gente a hacer esas actividades nocturnas. Y dices, pues si ya consigues que haya gente a hacer actividades nocturnas en torno a geología, o sea, ya sí que es increíble. La verdad. Son cosas a las que esperamos algún año que tengamos vacaciones ir y ya os trasladaremos posteriormente a que personalmente. Muy bien. ¿Alguna más o...? ¿No crees que igual se corre un poco el riesgo de, al dar tanto a conocer la geología, pues que no se proteja o que cree impacto en... Totalmente de acuerdo. O sea, es una cosa que siempre cuando hagamos una salida, muchas veces nos cuestionamos, sobre todo con lo de los fósiles, si estamos haciendo bien o no. Porque al final les estás enseñando zonas donde pueden ir ellos otro día con un pico o con lo que sea, romper. Sobre todo con los críos nos cuesta mucho bien las salidas, que dicen, guau, pues yo me quiero ir a uno, pues tal, y les tienes que andar convenciendo y dices, cuando me vaya yo, cuando vengan otro día, ¿qué va a pasar? Pues siempre está la cosa ahí de, a ver si sale la maldita ley de patrimonio natural de una vez, para que vayamos con la total seguridad y que sepáis que esto, que le hace la paz. Lo que pasa es que la gente, no sé por qué, sabe que la GER no está protegida. Que es una cosa que digo, tiene valor, que no sepáis lo que es una galiza o una arena, pero sepáis que esto puede venir cualquier otro día a romperlo. O sea, pero sí que es verdad que siempre sabemos que usamos ese miedo, por eso nos tratamos de centrar sobre todo en zonas, precisamente como la de Muskil y Chatur, que hay riesgo que han tenido que poner incluso las redes. Que no hay fósiles, que no hay nada que romper, que hay que protegerlo, inculcar sus valores, pero zonas donde hay fósiles sí que es mucho más complicado. Por eso muchas veces tratamos de, como os decía, no ser la figura principal. Tratar no ser protagonista, no ser visible. Muchas veces, y ahí sí yo hago muy, creo, sabiamente por mi parte, escalar un poco para que entonces ya la gente no se aventure tanto. Porque sobre todo como estamos con gente mayor y gente que va en familia, se cortan mucho más. Y entonces tú les dices, vale, aquí tienes un coral, o aquí tienes un budista, aquí tienes lo que sea. Y ellos lo ven. Pero bueno, te queda luego la cosa de, bueno, yo no creo que se atrevan luego a subir hasta ahí. Espero. Que alguno ya me ha contado, pues he vuelto a la zona, o sea, de hecho, sobre todo críos, como creo que hemos coincidido de nuevo, ya me han contado de, pues volvimos a la zona donde estuvimos de Laga y traté de sacar el fósil, pero no lo he sacado. Y yo le miré a un crío de 8 años y dices, ¿qué te digo? ¿Para bien? ¿Para mal? Claro, le dices, bueno, pues ni siquiera lo intentes para otra vez, porque está rompiendo, porque otra gente no lo ve, porque si lo vemos ahí, pues le tratas de contar al final el cuento de para que no siga haciendo eso. Pero sí que es verdad que muy sabiamente, también los críos, incluso los mayores, saben diferenciar que, bueno, no saco el fósil, pero mira las lutitas que te he traído. Y me saca un puñado de lutitas y digo, ¿de dónde has sacado? Pues ahí en una zona justo abajo que estaba muy fácilmente de extraer.
Y yo me quedé como, o sea, a ver dónde has sacado esto. O sea, aquí dices, es que hasta qué punto enseñas o no enseñas cosas a la gente. Porque al final, pues decía, está bien lo de tocar, lo de que lo vea, multisensorial, pero se ve el riesgo ese de, y como se lo dilapiden todo, es complicado. O sea, yo lo veo complicado, la verdad. Sí que salimos siempre con las salidas con la cosa de, no sé yo esta gente si va a volver otro día. Como anécdota contaré también que en su momento, mal hecho, yo por mi parte, hicimos una salida, no nosotros como guías, participamos en una salida como clientes en el Geoparque de Zumaya, en la EDEMA. Y vinieron unas personas de... no me acuerdo dónde era, ahora mismo. No eran del País Vasco. Y me dijeron, claro, como estábamos participando mucho en la salida, tratando de apoyar un poco a la guía, cosa que también está muy mal hecha, porque obviamente la guía es en ese momento la experta, como que le quitamos ahí un poco su protagonismo, pues como ya la gente intuyó, vale, estos son los que saben, pues nos andaban preguntando una persona con sus hijos a ver dónde podían ir a extraer fósiles. Así abiertamente. Y dicen, claro, porque estamos viendo ahora por aquí en el FIS que se puede extraer algo, pero hay mucha gente, tal, todavía tenemos que ir a San Juan, no sé, y hay alguna zona aquí, porque yo soy coleccionista, me gustaría llegar a un fósil de recuerdo, lo que sea. Y yo le dije, ¿en qué arena de costales me estás metiendo? O sea, le digo, ¿te miento? ¿No te miento? Le dije, mira, tú coges, vas a Gorliz y en el acantilado tienes ahí una serie de fósiles que puedes extraer como te da la gana. Y eso, vale. Le mando a Gorliz que conozca algo nuevo y que se patee si quiere a ver si encuentra los fósiles que hay en Gorliz. Porque son los que están en la zona de la punta del castillo, que no los iba a encontrar ni para atrás. Pero bueno, así pues conoce un ambiente distinto, por así decir, la verdad. Pero sí que es una cosa que a mí me da mucho miedo. Claro, ¿dónde llevas a la gente? ¿Cómo les llevas? Sobre todo, yo no conozco, sí que es verdad, que nos haya pasado más que con los críos, eso que al final es una cosa que, bueno, pues, lo pueden hacer ellos, lo pueden hacer otros si no te enteras, pero al menos te lo dicen. Yo no conozco de ninguna otra persona, geóloga o no geóloga, que haya contado que había fósiles en un lugar y luego sepa que estaba haciendo mal ella misma o no, o que se lo haya planteado, o incluso que luego haya ido gente a tratar de expoliar. Yo no conozco experiencias de ese tipo. Hombre, sí que es verdad, en la carrera, en geo, nosotros tratamos de coger al final todos los fósiles que había un poco en el suelo caídos. Pero no ibas con un pico, pues a uno que era muy cable, pues igual sí. Pero uno no va con un pico a tratar de sacar un revista, una monito, lo que sea. Porque eso, pues bueno, pues entendemos cuando estudiamos, pues no estás ni habilitado la mínima para sacarlo. Pero sí que es verdad que es una cosa que no sé si va más todo el tema geoturístico, cuál será el impacto real en el medio, en las zonas que hay que conservar de verdad, no ya solo a nivel turista, sino a nivel infraestructuras, si alguien se aventurará a hacer algo por ahí. Por eso lo de la ley de patrimonio natural... Sí, luego está el tema de la vigilancia. Claro. Eso es complicado. Claro, es que yo sobre todo lo que veo importante, no sé cómo sale en la ley, Alfonso, la verdad, pero yo sí que trataría de alguna manera habilitar vigilancia en las zonas que se protejan. Igual que se protegen espacios naturales con vigilantes, igual que se protegen parques naturales, con las nuevas figuras que hay que sacar, no sé yo en eso cómo se hará, o si se hará. Trataría de habilitar algún tipo de vigilancia, no sé si en el sentido de gente que pasa, o tratar de tener un vigilante o no. Es que eso es complicado, porque al final cuando estamos hablando de, bueno, tanto de geo como de bio, claro, la bio se lleva un control. O sea, tanto por caza, como por migraciones, como por demás. La geo, ¿cómo vamos a llevar el control? Para que la gente no dilapide un lugar, no tire plásticos en un lugar, no haga mala fama incluso de un lugar, por razón X o por razón Y. Es que eso está todavía ahí, como es, vamos a decir, tan nuevo, es complicado. Yo personalmente no sé cómo haría tampoco. O sea, no sé si tenéis alguna idea, alguna propuesta, alguno que se pueda comentar. La gente que se encarga, agentes forestales, la gente que se encarga de hoy en día de cuidar un poco eso, no tiene ninguna formación Claro. en geología. Claro, es que igual habría que habilitar una figura. Un agente geológico
protector geológico del medio, alguna cosa así, que en un día se pueda recorrer una serie de zonas, una geozona. O sea, igual por geozonas ya estamos viendo que tampoco son tantas, que son 15 máximo. Sería más trabajo para los geólogos. Efectivamente. O sea, oye, pues igual es una propuesta que se puede hacer desde aquí, ¿eh? 15 guardias geológicos por geozona y, oye, pues no estaría mal. No está mal, ¿no? Cuando haya propuesta, ya sabéis que en Irekia se abren las propuestas, Sí. lanzamos y ponemos ahí. No es mala idea, ¿eh? A mí me parece muy correcta, la verdad. Sobre todo y que también habría que controlar las cosas que se hacen en el propio lugar. O sea, no solo por la gente que viene, sino por las cosas que ya se están desarrollando. La verdad, pues tema de vertidos que pueda haber, tema de plásticos que estamos comentando, todos esos temas, la verdad, son muy importantes, de total actualidad y que es una propuesta que seguro va a ir viendo poco a poco, la verdad. ¿Una cosa más o...? No. ¿Cerramos aquí entonces? Aprovecho. Vale, perfecto, muchas gracias.